Ya no temeré nunca más del terror nocturnal o saeta mortal sobre mí. Que a mi lado caerá como 1000, que otros 10,000 morirán, y tú me librarás, porque he puesto mi fe en ti, no sobrevendrá mal, a salvo estoy en tu mano. Porque he puesto mi fe en ti, no sobrevendrá mal, a salvo estoy en tu mano. Me refugiaré en ti. Ángeles mandarás que me guardarán siempre, como 1000 caerán a mi lado y diré, en ti confiaré. Porque puesto mi fe en ti, no sobrevendrá mal, a salvo estoy en tu mano. Porque puesto mi fe en ti, no sobrevendrá mal, a salvo estoy en tu mano. Que a mi lado caerá como 1000 y 10,000 caerán, y confiar en ti, Señor, siempre en ti confiaré. Porque puesto mi fe en ti, no sobrevendrá mal, a salvo estoy en tu mano. Porque puesto mi fe en ti, no sobrevendrá mal, a salvo estoy en tu mano. Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Un gran abrazo a cada uno de ustedes, nuevamente conectados por este medio para tener un tiempo de palabra, donde la palabra del Señor empieza a enseñarnos, empieza a edificar nuestra vida y es de gran bendición para la vida del creyente. Acompáñenme a hacer esta oración por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la obra que tú has comenzado en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra empezamos realmente a conocerte de una forma correcta,
Por medio de tu palabra, Señor, tú nos presentas cómo se encuentra. Tú exhibes, Señor, cómo se encuentra nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a poder conocerte correctamente por medio de tu palabra regada, por medio de tu palabra vida en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Lo maravilloso que encontramos en la palabra de Dios es cómo nos presenta la obra que Dios hace en el corazón del hombre, con ejemplos, con escenarios, cómo la palabra de Dios empieza a darte a conocer la función que tiene la palabra en el corazón del hombre respecto a la obra que Dios está haciendo. Una de las cosas que la palabra nos enseña es que así como la lluvia tiene un propósito para cuando es regada en la tierra, y ciertamente la lluvia no regresa, ¿verdad? Una vez que ha sido caído en la tierra, una vez que ha sido regada en el suelo, ciertamente cumple un propósito. De la misma forma, la palabra de Dios, una vez que es enviada, cumple un propósito. Y el encargado, el autor, el que está más interesado en que ese propósito se cumpla, es Dios. Vayamos al libro de Isaías 55, verso 10, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. La palabra de Dios nos enseña en este versículo quién es el autor de la obra en el corazón del hombre, que es Dios. Y cómo Dios tiene el propósito definido en que su palabra no regrese vacía una vez que ha sido enviada en el corazón de aquella persona. Y ciertamente tenemos un Dios grande en misericordia, que es misericordioso con quien Él quiere ser misericordioso, y muestra su misericordia para con todo el mundo, pero ciertamente el hombre es hallado por la misericordia de Dios, no porque merece o hemos hecho algo para algún mérito para que Dios sea misericordioso de nuestra vida, sino que Él, en su soberana voluntad y movido por misericordia, nos halló en un cierto tiempo. La palabra nos enseña que una vez que la palabra es enviada en el corazón del hombre, ciertamente cumplirá un propósito. Y el interesado, el autor, el encargado de que ese propósito se cumpla es Dios y no el hombre. Y eso es lo maravilloso, porque Dios es un Dios perfecto. La palabra del Señor nos enseña en un versículo cómo la palabra te exhibe y te presenta una de las cosas que la palabra hace en el corazón del hombre para que el corazón del hombre sea transformado. Vayamos a Jeremías capítulo 23, verso 29. Dice así: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Cómo la palabra del Señor empieza a presentar en este versículo la función que hace la palabra? Y dice: ¿no es mi palabra, dice Jehová, como fuego? Y ciertamente el fuego es usado, una de las cosas que podemos decir, que el fuego es usado para que, por ejemplo, para que el oro sea purificado. Si queremos un oro puro, un oro refinado, tiene que pasar por el fuego para que el fuego queme las cosas inservibles y las que no son útiles, donde el resultado de pasar por ese proceso, el oro, ciertamente tendremos un oro puro. Y una de las cosas que la palabra de Dios nos enseña es que la palabra es enviada al corazón del hombre para que el corazón del hombre sea purificado. Y la palabra purificar ciertamente es quitar una cosa, quitar de una cosa lo malo. La palabra purificar también nos enseña que
es quitar lo que es extraño o inútil para dejarlo puro. Y David menciona en un salmo, el Salmo 51, verso 7, dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. La palabra del Señor nos enseña cómo la palabra hace esta obra maravillosa, cómo Dios hace esta obra maravillosa por medio de su palabra, donde es enviada al corazón del hombre para que el corazón del hombre sea purificado, quitando las cosas que no son útiles para Dios, quitando las cosas inservibles para Dios, exterminando, ¿verdad?, extirpando la inmundicia del corazón del hombre. Y la palabra genera, la palabra produce, la palabra de Dios crea algo nuevo en cada corazón, porque la palabra nos enseña que somos llamados, somos traídos por Dios para ser renacidos por la palabra, para ser renacidos, vueltos a nacer, con una naturaleza no corrupta, sino incorruptible, porque hemos sido creados en la simiente que es Cristo Jesús. Una de las cosas que también la palabra nos enseña en este versículo es que la palabra pone como ejemplo, dice: no mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Y la pregunta es por qué la palabra lo presenta de esta forma, dice como martillo. Lo cierto es que el martillo es una herramienta para romper algo que está duro. Y la palabra nos enseña en muchos versículos que el corazón del hombre quedó endurecido por el pecado desde un principio. Desde Génesis 3, desde el pecado original, el hombre quedó totalmente endurecido por el pecado, un corazón duro. Una de las cosas que vemos en la palabra, cuando nos paseamos por el Nuevo Testamento, por el Antiguo Testamento, vemos cómo el hombre tiene un corazón endurecido por el pecado. Esta dureza no le permite entender, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, lo que Jesús hacía, las obras que hacía el Señor Jesús, conforme a la voluntad del Padre, como Jesús les hablaba a sus discípulos y ellos, por la dureza de su corazón, no entendían lo que Jesús decía. Tenían endurecidos sus corazones. Uno de los versículos que nos enseña eso se encuentra en Marcos capítulo 6, verso 52. Dice: porque aún no habían entendido de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Otro versículo que la palabra nos enseña acerca y te da a conocer cómo se encuentra el corazón del hombre respecto a su condición espiritual. Efesios 4, verso 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La palabra del Señor nos lleva a comprender y a entender de que Dios hace una obra por medio de su palabra. La palabra del Señor es tan valiosa y es tan suficiente para que el corazón más impuro, donde sus acciones lo evidencian, donde su conducta da a conocer que tiene un corazón totalmente contaminado por el pecado, como la palabra de Dios nos enseña que lo que el hombre necesita para que sea transformado es la continuidad de la palabra de Dios en su vida personal, donde la palabra hace una obra maravillosa, donde la palabra es como el fuego que purifica el corazón del hombre, donde la palabra es como un martillo que quebranta la dureza que hay en el corazón del hombre, porque el corazón del hombre está duro por el pecado. Y como vemos esa dureza hoy en día en la necedad del hombre, de caminar conforme a sus pensamientos, de ir tras su parecer, porque el hombre no está buscando a Dios,
Porque el hombre no es quien busca a Dios, sino es Dios quien busca al hombre. Y lo halla, y lo encuentra, y lo trae hacia Él, en su gran misericordia. Así que yo te animo en esta noche que la palabra de Dios siga trabajando. Acuérdate que la palabra es como el fuego y como el martillo que está trabajando, que Dios está obrando, porque Dios es el autor de esta obra y no el hombre en tu corazón. Te animo en esta noche que la palabra siga continuamente siendo vida en tu vida personal, que la palabra te lleve a mirar a Dios correctamente, que la palabra te lleve a mirar también cómo se encuentra tu vida, porque para eso hemos sido llamados, para caminar no conforme a nuestro parecer, no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. Acompáñame a hacer esta oración por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es maravillosa. Tu palabra es un gran regalo para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poder ser enderezados por ella, a que nuestros pasos sean enderezados. Ayúdanos, Señor, a poder mirarte a ti y aprender a mirarte a ti en medio de la situación que podamos estar viviendo. Ayúdanos, Señor, a ser movidos no por nuestras emociones, no por lo que veamos, no por lo que oigamos, sino por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Estamos en un proceso. Sabemos que tú eres un Padre de misericordia, de gracia y de perdón. Así que nuestra esperanza está puesta en ti, Señor. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Un enorme abrazo.